yo tenía un primo que era pintor de óleo, ¿no? Y siempre venía al caserío a pintar a la abuela y a pintar el caserío, y así, siempre venía. Y yo siempre estaba con él. Yo me ponía él también mi lienzo y yo también le daba y así. Y cuando acabé bachillerato, pues mi intención era ir a hacer Bellas Artes. Pero no sé, bueno, hubo ahí un cambio de no sé qué, de repente vi que había una escuela de cine en Andoain, en Guipúzcoa aquí, y de repente me fui a la escuela de cine y ahí, de repente, descubrí cine que no había visto nunca, porque yo había visto siempre cine comercial, ¿no? Y de repente descubrí pues, a Buñuel, a Fritz Lang, a Hitchcock, y wow, era como, de repente, descubrí nuevos mundos, creo. O sea, películas que te podían llevar a otros sitios que te alejaban de la realidad de alguna manera. Y ahí empecé a interesarme por el cine y pensar, joder, igual es un buen oficio. Me di cuenta que siendo técnico aprendía muchísimo de cine y tenía una tendencia bastante, bueno, pues cuando acababa mi curro de eléctrico, de maquinista, siempre estaba fijándome en los actores o cómo dirigía pues, gente como Alex o Calparsoro, o La Cuadrilla, pues gente con las que hemos currado, ¿no? O Meden mismo, ¿no? Y entonces, joder, era como, ¡guau! Qué interesante, me apasionaba ese mundo, ¿no? El paso importante fue cuando ya Telmo y yo decidimos hacer Choch, un corto pues que, bueno, pues que lo escribí yo y acabó siendo, bueno, un corto que quedó bien, del que tengo un buen recuerdo, y ahí empezamos a pensar, yo creo que, joder, esto está bien, ¿eh? Chinchua nació para producir Bertolari de primeras, siempre desde una filosofía de poder hacer nuestro propio cine de manera casera, ¿no? Y sin intención de montar grandes infraestructuras, sino de empezar un poco a hacer nuestras cosas a nuestra manera, ¿no? Y bueno, Bertolari salió bien y ya, bueno, pues seguimos haciendo cosas, ¿no? El primer largo de ficción fue Amama, que también salió muy bien porque se estrenó en sección oficial de San Sebastián, que fue como, ¡guau! Estamos ahí en el meollo, ¿no? Y nada, seguimos teniendo esa misma filosofía de no tener grandes infraestructuras, no crecer mucho, no hacer muchas películas, pero las que hacemos, cuidarlas, ¿no? De hacerlas de manera, sobre todo, reescribir todo el rato, cuidar mucho antes de ir al rodaje y trabajar con amigos, que es lo que más nos gusta. El festival es que para nosotros ha sido siempre un apoyo, ¿no? Bueno, desde que éramos jóvenes hemos tenido la suerte de vivir en esta ciudad y compartir el cine en el Festival de Cine, ¿no? Luego tenemos una programación espectacular de cine todo el año. Luego hemos tenido la suerte de tener la aportación de ETV, que ha sido importante para hacer estas películas, pues si no, no se hubieran hecho. Sobre todo las películas en euskera nunca se hubieran acabado de hacer porque son imposibles de producir si no tienes una idea de eso, de ir directo a producir ese tipo de cine, ¿no? Entonces, el gobierno vasco también nos ha apoyado. Y luego Kimuak, que ha sido premiado este año con el premio Cinemira. Kimuak es increíble lo que dos personas, un despacho y trabajo, lo que podía hacer era una manera de... Nos ponía tanto estar en ese catálogo, sobre todo porque viajabas, era como te mandaban a 500 festivales de todo el mundo. Y ahora, bueno, ha cambiado mucho la forma de distribuir los cortos, porque ahora ya va por plataformas, ha cambiado muchísimo, entonces se mandaba todo por correo, ¿no? Los festivales de todo el mundo estaban esperando el catálogo de Kimuak, eran 7, 8 cortos, que si entrabas ahí, estabas en el paraíso ya. Ya empezabas a viajar, a disfrutar y tu corto sabías que se iba a ver en todo el mundo. Pero bueno, yo creo que todo eso hace que el País Vasco pues, haya hecho tanta producción. Luego
siempre hay riesgo de que en toda esa producción haya pelis que destaquen más. Entonces, bueno, por eso es bueno, ¿no? Y bueno, luego también la relación entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo cuando acabé Amama, el primer premontaje, pues estaban viendo la peli Telmo, estaban los Moriarty y no sé, igual Michel Gaztambide también, que es otro guionista que he reconocido y que, pues esos, no sé, en vez de no enseñar, porque es el enemigo, todo lo contrario, es saber que aporten, cómo se puede mejorar esto, y eso yo creo que define bastante nuestra relación y nuestra forma de hacer, ¿no? Ahora con las series está pasando algo que no hubiéramos imaginado, porque nosotros tenemos una pequeña industria, pero muy de colegas, ¿no? Entonces, joder, pues siempre encuentras un rato para compartir, ¿no?, las pelis, ¿no? Y ahora es súper complicado porque pues, las series duran pues, 5 meses de rodaje y es como que se van y es como muy complicado. Yo creo que Netflix ha venido a romper nuestra pequeña industria pequeña que tenemos aquí, ¿no? A mí me aburren las series, de alguna manera. Se hacen series de calidad, pero yo creo que es tanta la necesidad de producir y de tiempo que requiere rodar todo eso, que en 5 meses no puedes tener la energía para que todo eso que hagas sea bueno, ¿no? Está bien porque la verdad es que nos salva económicamente muchas veces, porque producir cine no es nada fácil. O sea, tienes que pelear muchísimo y hay proyectos que no salen y te quedas sin nada, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Entonces, de repente te llega una serie y dices, joder, pues voy a poder trabajar de manera tranquila, porque siempre cuando haces una peli siempre tienes la tensión de que te va a llegar la pasta, voy a tener inconveniente o algún imprevisto que no voy a poder afrontar. Es mucha tensión, ¿no? En las series no pasa eso, te dan el dinero y venga. Y es como llamas a tus amigos, pones a trabajar a los amigos, que están muy bien, porque bueno, hay épocas en las que ha faltado trabajo también y viene muy bien, ¿no? Pero en cuanto a historias, creo que yo me quedo con las pelis. O sea, yo prefiero plantear una peli y lo que pasa es que va a ser mucho más difícil cada vez el producir películas, ¿no? Porque las plataformas vienen a saco, ¿no? Con dinero y bueno, pues no sé. Yo creo que el punto importante, y para mí fue como un paso, fue Andilla, de Moriarty, ¿no? Yo cuando vi a Andilla, de repente, dije, ostras, esto es un paso, porque, bueno, pues era una peli, no era muy cara, pero bueno, su presupuesto serio, pero con muy poco consiguieron hacer que te creyeras esa historia del siglo pasado, bueno, de hace 2 ya, ¿no? Y, joder, era como, de repente, hostia, se puede, ¿no? Y entonces es el momento en que, pues, otro tipo de historias, ya con más presupuesto, ya las puedes empezar a plantear, ¿no? Y bueno, yo ahora mismo estoy intentando financiar una película que es de época, que eso hace 5 años era imposible de pensar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? La semana que viene arrancan a rodar Irati, ¿no?, la película de Paul Urquijo. Es una película, es una superproducción, no sé si tiene 4 o 5 millones de presupuesto, hay batallas, caballos, espadas, efectos por todos lados, y es en euskera. Y es increíble, o sea, en poco tiempo cómo hemos evolucionado, ¿no? De ser algo residual y, bueno, que empezamos a hacer así de manera tímida, pero bueno, con mucha convención, porque al final yo creo que la lengua es tan importante, es cine es realidad, las lenguas son realidades, entonces a mí el doblaje nunca me ha gustado, ¿no? Entonces, el que haya tanta gente haciendo cosas diferentes y de manera natural, como yo he hecho la película última en castellano, es que yo no tengo ningún problema para hacerlo en castellano, pero cada historia pues, requiere su lengua, ¿no? Y el que haya posibilidad de rodar en euskera una película que requiere euskera, pues eso es una suerte que tenemos. Siendo un idioma tan pequeño, un idioma que habla tan poca gente,
es una suerte que tenemos, que de repente, bueno, pues se hayan dado pasos y que, bueno, pues que la actitud igual de la televisión vasca y del gobierno vasco y, bueno, de los mismos creadores, de creer que como antes pensábamos que el camino a Madrid era la única salida para hacer cine, ahora de repente aquí, desde aquí y de la manera que quieras, tú eliges, pues se pueda dar esa posibilidad, pues es una gozada, ¿no? Juan María Arzak y Elena son muy discretos, ¿no? Es que los vascos somos discretos, como Cristina Iglesias también, somos no de para afuera, es un poco para adentro, ¿no? Entonces me costó mucho sacarles cosas, el que me contaran algo que no habían contado a nadie, ¿no? Era como muy difícil. Entonces, bueno, recurrí a sus amigos y fue súper divertido. El llamar a Ferran Adrià, por ejemplo, para que me hablaran de él, eso, bueno, una gozada. Arguiñano, Subijana, bueno, viví momentos maravillosos con ellos y creo que el documental refleja muy bien pues, aquella época que fue, ¿no? Y luego la actitud de Juan Mari, que es que me gusta. A mí cuando decía yo me quiero morir aquí, no es una pose, es así. Y lo relaciono mucho con el caserío también, ¿no? El abuelo, abuela, que está sentado al lado del fuego, ¿no? Aquellos abuelos, mi abuela mismo, ¿no? Que cuando ya tenía 90 y pico años se pasaba horas y horas en la cocina sentada, ¿no? Al lado del fuego bajo ahí. Y eso es como algo que viene de antes, ¿no? Y creo que Juan Mari tiene algo de eso. Me acuerdo, bueno, ¿no? La conversación con Adrià y así, venga, pues ponte, no sé, estudia el arte, ¿no? Como tiene Marta, que trabaja en el Guggenheim, y estudia un poco de arte y tal. Y, ¿qué arte? Él lo que quiere es estar ahí, en el meollo, viendo pasar, ¿no? La cosa. Y a mí esa actitud me parece, bueno, pues de tenerlo claro, ¿no? Porque te puedes perder y así, pero uno se pierde. Hay algo que le dice que la intuición o algo que le dice que tienes que estar ahí, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Carmele es una película muy complicada de producción porque la historia parte en el 36 y bueno, parte de la película en el País Vasco, pero luego vamos a París, Venezuela y otra vez vuelta al País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, es una complicada producción, entonces estoy en fase de buscar la financiación. Bueno, ya hemos presentado al gobierno vasco a las ayudas y tenemos una coproducción con Francia y hemos recibido, que es una muy buena noticia, la ayuda a desarrollo de Aquitania, que es una región bastante complicado sacar esa ayuda, y les ha parecido interesante el proyecto, ¿no? Y bueno, es importante la coproducción con Francia, entonces ya eso se va afianzando. Y sobre todo tengo ganas de acabar de presentar esta peli ya Ondalia en el Festi y acabar con todas estas entrevistas y ponerme a reescribir otra versión de guión. Creo que es una peli para llegar, bueno, con todos los deberes hechos y es una peli que a mí la historia me atrapó desde el principio y me gusta, me apetece mucho contarla, ¿no? Creo que ya la he hecho bastante mía, ¿no? Porque es una historia muy épica y muy histórica y tal, pero ya la tengo, ya la estoy haciendo mía, ¿no? Y es lo que necesitaba un poco, ¿no? Contar una historia ya mía, porque estoy de encargos un poco ya. Sí, bueno, son encargos bonitos, ¿no? De que, bueno, creo que cada cosa te da, que si es ficción, pues te puede, no sé, el jugar con los actores o la escritura de guión, por ejemplo, pues es una cosa que disfruto muchísimo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la libertad que tienes a la hora de hacer un documental, sobre todo, pues en este caso, por ejemplo, en la parte de montaje y postproducción de sonido, eso no lo tienes en una ficción, ¿no? Entonces, cada película es un reto y yo creo que delante de cada película te tienes que reinventar de alguna manera. Entonces, bueno, pues la peli de alguna manera te va hablando, ¿no? Entonces, no sé, yo me quedo con que cada peli es una experiencia y es una experiencia nueva siempre. Y eso, pues, creo que es una buena actitud para seguir haciendo cosas, ¿no? Y no aburrirte, ¿no? de hacer cine, ¿no?